Bienvenido, bienvenida. Soy Javier Víquez y estás en tu podcast Entre Mundos, tu lugar de encuentro. Bienvenidos a otro programa más. Hoy tenemos un temazo y una gran terapeuta con nosotros. Hoy comparte con nosotros Sonali Román desde Perú para que conversemos un poco sobre la terapia de respuesta espiritual. Sonali es terapeuta con más de 9 años de experiencia en el campo de las terapias alternativas. Ella es maestra y enseña sobre los registros akáshicos, arte terapia, tarot terapéutico y numerología. Además, participa con constelaciones familiares y fluviales, astrología, numerología y es especialista en el tema que vamos a conversar el día de hoy, que es sobre la terapia de respuesta espiritual. Bienvenida, Sonali, a este programa. Gracias por compartir con nosotros de tu experiencia. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir este espacio contigo y de, hablar un poquito más acerca de todas estas alternativas que tenemos para ir encontrándonos, ¿no? Y sanándonos, ¿no? Es lo más importante. Muchas gracias, más bien, Sonali, por responder a este llamado y ayudarnos a todos los que escuchamos este programa a entender de esta terapia. Y vamos con la primera de las preguntas. ¿Qué es la terapia de respuesta espiritual? Bien, terapia de respuesta espiritual es una terapia enfocada en la conexión con nuestro yo superior. Todas las personas tenemos un yo superior. Y es una terapia canalizada por Robert Dessler ya hace varios años. Entonces la terapia consta de una serie de gráficos que tienen toda la información necesaria para poder ir haciendo una indagación dentro de nuestros registros como alma, nuestra memoria de alma, y así encontrar bloqueos, programas o situaciones diversas que necesitamos ir trabajando. La terapia en realidad es una terapia canalizada y trabaja con una serie de gráficos y el terapeuta usa un péndulo durante la sesión para poder ir guiándose durante la sesión. ¿La terapia es para todo tipo de personas? Sí, definitivamente es para todo tipo de personas porque la terapia lo que hace es trabajar a niveles espirituales, ¿no? No solamente a niveles mentales y emocionales, sino ya va un poquito más profundo en lo que es niveles espirituales, ¿no? Las memorias del alma. ¿Cómo se hace esta terapia, Sonali? Una sesión de terapia de respuesta es básicamente la conexión con el yo superior de la persona. El terapeuta tiene que prepararse para trabajar, es decir, esta pequeña preparación que se hace es como alinear, digamos, la conexión con nuestro propio yo superior, pedir la autorización para poder acceder a los archivos de la otra persona y preparar a la persona para trabajar, ¿no? Hay un protocolo para preparación de trabajo. Y ahí comenzamos dejándonos guiar un poco por espíritu y por yo superior para ver qué es lo que la persona va necesitando. Y si la persona ya trae de por sí temas específicos para trabajar en la sesión, abordamos esos temas también. ¿Cómo sé yo que ocupo la terapia, digamos, para todas las personas que nos están escuchando por primera vez o están escuchando por primera vez sobre la terapia de respuesta espiritual? ¿Cómo sé yo que necesito la terapia? Hay diferentes formas en las que uno siente, creo, el llamado de trabajar a un nivel un poco más profundo, ¿no? Llevándolo un poco a mi experiencia personal, yo comencé como que trabajando la parte, digamos que de la psicología tradicional, ¿no? Tenía terapias con un psicoanalista, trabajaba algunos bloqueos personales, familiares, y sentía que sí, me ayudaba mucho, pero siempre sentía como que había algo más de fondo y que no llegaba a ese punto, ¿no? Como que estaba ahí, en la parte superficial. Y terapia de respuesta fue para mí esa terapia que me ayudó a entender esa parte más profunda. Yo ya identificaba en mi vida bloqueos, ¿no? Por ejemplo, bloqueo como en mi aspecto maternal, ¿no? Acababa de ser madre y sentía como un conflicto entre en mi maternidad y mi vida
como venía desarrollándose hasta el momento, ¿no? Mi vida de soltera, digámoslo así. Sentía también bloqueos en el aspecto económico, sentía que trabajaba arduamente, pero no podía acumular, no podía generar abundancia. Entonces, esas cositas me llevaron a mí a ver, debe haber algo más de fondo, ¿no? No es simplemente el echarle ganas y ver qué más se puede hacer, ¿no? Sino hay cosas que en el momento no entendemos, pero que con otras herramientas, una de ellas puede ser terapia respuesta, puedes encontrar el origen de esos bloqueos y trabajarlos a ese nivel más profundo. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que todos en nuestra vida estamos pasando por alguna situación que nos está generando algún bloqueo, ¿no? El aspecto de relaciones, de pareja, del dinero, del trabajo, algo nos está costando, ¿no? Algo está generando un bloqueo, una situación adversa para nosotros. Y eso puedes perfectamente llevarlo a terapia. Entonces, como para resumir y entender un poquitito el proceso, Javier, para poner el ejemplo, ha trabajado ciertas cosas de manera consciente, digamos, como tengo cierta deficiencia o tengo cierta bloqueo en el área económica o en el área de relación de parejas y ya fui a trabajarme con un psicólogo, un psicoanalista o tengo tal vez cierto propensión de mi cuerpo a enfermarse del sistema digestivo y he cambiado mi dieta y he analizado con un especialista gastroenterólogo, pero pienso, ¿será que el origen es otra cosa que no sea lo que creemos conveniente o normal? Y entonces me entra la duda, ¿será que tengo que averiguarme con mi yo superior, la información de mi alma, a ver si tengo algo que trabajar con la terapia de respuesta espiritual? Y entonces llamo a Sonali, que es terapeuta con 9 años de experiencia, le digo, Sonali, ¿me podés hacer una terapia? Y Sonali me dice, sí, yo te puedo trabajar una terapia. ¿Cómo es? ¿Qué es el paso siguiente? ¿Se hacen de manera presencial? ¿Se hacen a la distancia? ¿Y en qué consiste? Yo voy a tu consulta y usas un péndulo y se trabaja con gráficos en radioestesia. Cuéntame un poquitito, un poco más, tal vez, para aclarar en mi mente las dudas que surgen de que cómo es esta terapia. Bien, sí, efectivamente, como tú lo mencionas, ahí surge, ¿no? Como que el origen de qué más es lo que estoy buscando y la forma en la que yo trabajo, porque seguramente otros compañeros lo trabajan de manera diferente, yo tengo una pequeña conversación previa con la persona para ver más o menos si la persona realmente tiene claro qué es lo que quiere trabajar, o muchas personas vienen como, siento la necesidad, más no sé qué es lo que quiero trabajar, y también está bien, podemos hacer la sesión de manera abierta y ver qué es lo que nos da yo superior para comenzar a trabajar, ¿no? Yo siempre hago la analogía de que esto es como una madeja, ¿no? Empezamos a jalar el hilo y eso ya se va empezando a mover solo, ¿no? Jalamos y vemos qué más hay. Una sesión de terapia de respuesta en promedio dura 1 hora y, como mencionaba, sí, usamos una serie de gráficos que tienen bastante información. En total son 32 gráficos que usamos y hay unos gráficos adicionales, o sea, además de los 32 ya establecidos por la asociación. Y yo uso un péndulo para trabajar, pero más que quiero que se entienda bien que no es el péndulo quien hace el trabajo, ¿no? En realidad es yo superior quien hace el trabajo. El péndulo es solamente una herramienta que nos permite trabajar de manera más ordenada, ¿no? Nos permite como saber de este gráfico, del total de información de este gráfico, qué necesita Javier, por poner tu ejemplo nuevamente, Javier para trabajar, ¿no? Y el péndulo me va a guiar a ciertas zonas del gráfico. Javier necesita trabajar bloqueos diversos, Javier necesita trabajar temas de vidas pasadas, el vientre materno, el niño interno, ¿no? Entonces ya me va desglosando un poco la información que vamos dando. Dentro de estos 32 gráficos hay una serie de cantidad de gráficos que sí son cosas que estás viviendo en tu vida presente y que podríamos bien explicarlos y ahondar y hacer más conscientes, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de gráficos que son netamente espirituales, que nos trabajan como incluso términos que no se entienden del todo. Entonces, esos simplemente los trabajamos, los leemos, los identificamos y los limpiamos, los trabajamos. Limpiamos esa energía que va saliendo en la sesión, ¿no?
Eso comprende más o menos una sesión de, como te digo, en promedio 1 hora. Ahora surge la duda, ¿cómo se limpian? ¿Cómo lo limpias o cómo se limpian? Bien, esta es una muy buena pregunta porque la hacen mucho las personas cuando llegan a terapia también, ¿no? Hablando también del tema de la modalidad, no hay una diferencia entre la terapia presencial o la terapia a distancia, ¿no? Ahora que el tema de la tecnología está tan en cúspide, ¿no? O sea, tú puedes hacer muy bien tu terapia por videollamada de WhatsApp, por Zoom, por una videollamada de, no sé, de Meet, cualquier otra herramienta que podamos usar. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque para alma, como tal, o sea, estos términos que tenemos nosotros de tiempo, espacio, no son lo mismo, ¿cierto? Para alma puedes trabajar tanto temas de pasado, presente, futuros posibles, de la misma manera si estuviera presencialmente o estuviera a distancia, ¿no? La distancia no hace la diferencia. ¿Cómo se hace la limpieza? Bueno, justamente para eso es que nos sirve a nosotros el péndulo, ¿no? Para poder identificar qué es lo que hay que trabajar. Y hay un movimiento ligero que hace el péndulo, que es como un movimiento circular, que nos va diciendo a nosotros la limpieza que va realizando, ¿no? No significa, nuevamente, caigo en el tema de que el péndulo esté haciendo la limpieza. No, sigue siendo nuestro yo superior y espíritu, entendamos por espíritu lo que cada uno desde su conocimiento tenga como ese todo, ¿no? El universo, el todo, eh, Dios, ¿no? La representación que tengamos de esta conciencia del todo. Entonces, espíritu y yo superior van a hacer la limpieza de lo que nosotros hemos ido identificando. Te digo que esta es una de las preguntas más recurrentes porque la gente a veces me dice, ¿no? O sea, realmente me he sentido muy bien después de la sesión, pero me sorprende que simplemente haciendo como unas vueltas con el péndulo, ya me limpié, o sea, tan rápido. Y sí, es así, ¿no? O sea, nuevamente repetimos el tema de tiempo para nosotros. Tal vez nuestra mente quiere hacer que entendamos que tiene que ser un trabajo arduo y continuo y debe durar horas, ¿no? No, pero para alma eso puede ser como 2 segundos y ya está, ¿no? Lo hizo consciente, lo trabajó y lo limpió. Aún así, dentro de la sesión hacemos algunas preguntas importantes, ¿no? Como por ejemplo ver qué utilidad tiene esto para el alma y por qué tal vez lo podría reprogramar. ¿Qué pasa eso a veces? Ya siento que trabajé este tema y vuelve a mi vida de aquí un par de años, pintado igual como vino hace un par de años nuevamente, ¿no? Seguramente esto le hará sentido a muchas personas. Yo ya trabajé esto de manera consciente, me he esforzado haciéndolo y me vuelve a suceder. Pasa con las relaciones, pasa con los trabajos, con eventos con el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que Alma esté buscando algo más dentro de ese aprendizaje, ¿no? Y sienta la necesidad de repetir la situación para dejar más marcado el aprendizaje. Entonces eso también se pregunta dentro de la sesión, ¿no? Realmente qué utilidad le ve el alma a reprogramar estas situaciones, a repetirlas. Podemos limpiar también eso, entonces si se limpia, se limpia, ¿no? Limpiamos la necesidad de reprogramación. Limpiamos también el término que solemos usar en terapia es los programas raíz, ¿no? Si es que hay, digamos, algo que mi alma ha trabajado vida tras vida, tras vida. Entonces hay un momento raíz donde se generó ese programa que pudo ser un evento muy fuerte y que lo ha ido repitiendo vida tras vida porque lo ha sentido necesario, ¿no? Para su evolución como alma. Entonces también buscamos un poco esa información, ¿no? ¿Qué programas raíz trae la persona? Y si pueden ser limpiados, pedimos la limpieza. ¿Por qué siempre hago esta aclaración de si puede o no ser limpiado? Porque una de las premisas más importantes de la terapia de respuesta, y yo profundamente acojo esto como una verdad para mí, es nada sucede sin que el alma lo permita, ¿no? O sea, si yo pudiera hacer todo mi esfuerzo como terapeuta y la persona tal vez intentar también, pero si el alma aún así decide que esto es importante, seguramente pues lo va a vivir, ¿no? O yo puedo venir, como me ha pasado muchas veces, ¿no? Viene la mamá, viene la esposa, viene el papá, quieren trabajar por otra persona. ¿Se puede? Sí. Si nos dan la autorización, sí se da. Pero nada de esto se va a hacer efectivo si es que el alma no lo permite. Es que la persona realmente también no tiene la intención de trabajar.
Entonces ahí también es un buen punto para trabajar en la sesión. Muy bien. Entonces, para retomar un poco las ideas de lo que hemos estado hablando, la limpieza se hace, el yo superior de la persona hace la limpieza del bloqueo de la energía estancada o el área de mejora. Pero se da una manifestación física que es un movimiento giratorio del péndulo. Cuando el péndulo deja de moverse es porque el yo superior nos indica que ya esa situación se limpió. ¿Entendí bien, Sonali? Perfectamente, sí, así funciona. Y no tiene que ser un movimiento extenso, ¿no? Puede ser un momento muy corto. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede si yo voy a la terapia contigo pensando que tengo un bloqueo económico? Y yo digo, bueno, voy a ir porque tengo un bloqueo económico, pero realmente el origen del problema no es el bloqueo económico. ¿Cómo me doy cuenta o cómo se da cuenta Sonali como terapeuta de que ese no es el problema real? ¿Te ha pasado alguna vez? Bien, sí, me ha pasado muchas veces y esta es una forma muy común, creo, de la mente, ¿no? Que en realidad no queremos ver hacia otro lado, que tal vez nos duele o nos genere incomodidad. Entonces yo digo, no, yo tengo problemas con el dinero, ¿no? Pero en el fondo el problema no es el problema con el dinero, el problema puede ser la relación con la madre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en terapia de respuesta, realmente sí, preguntamos, ¿no? ¿En qué porcentaje los bloqueos que la persona siente son reales, ¿no? Con respecto a lo que trae. Y te va a dar un porcentaje, ¿no? Ah, el 30%, el 50%, el 70%. También hacemos la pregunta y decimos en qué porcentaje este programa son imaginarios, ¿no? Que vendrían a ser como estas cosas que crea la mente. Y ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? Ah, en el real es el 30% y en imaginario es el 70%. Entonces le decimos a la persona, ¿no? Hay la idea que tienes de trabajar esto, pero en realidad hay algo que es diferente y podemos ir trabajando en eso. ¿Te gustaría hacerlo? La persona va a decir sí, seguramente, ¿no? ¿Cómo podría ser el caso que la persona te diga no? No, vine a trabajar el dinero y el dinero es lo que quiero trabajar. Perfecto. Todo es perfecto. Entonces vamos a trabajar el dinero. Seguramente lo que se va a ir trabajando y desbloqueando va a hacer que la persona luego esté un poco más dispuesta a ver esa parte que no quería, ¿no? Seguramente se va a dar así, pero no forzamos la situación. Tenemos que trabajar en base a lo que la persona trae y a lo que yo superior nos va mostrando, ¿no? Haciendo un poquito de hincapié en esto, incluso hay una parte en la terapia en la que yo superior me dice a mí como terapeuta si la persona está queriendo controlar la terapia, ¿no? Hay un gráfico que tiene una pestaña que dice control consciente, ¿no? Y yo pregunto, ¿el control consciente es mío como terapeuta o es del consultante, ¿no? Puede que me dijera que es mío. Y eso podría darse porque en realidad somos humanos, ¿no? Entonces, mucho de la historia que la persona trae puede que tenga coincidencia con mi vida, con mi historia. Entonces, yo ya estoy queriendo generar ideas preconcebidas, juicios y X cosas, ¿no? O una Entonces, yo superior proyección. también me avisaría. Claro, es como una proyección. Y yo superior me diría, ¿no? Hey, te estás metiendo en la historia, ¿no? Entonces, estás teniendo control consciente. Estás queriendo tú hacer como que es tu sesión, ¿no? Pero no lo es. Y la otra forma sería que la sea del consultante, ¿no? Entonces, yo superior también me diría, ¿no? Es control consciente del consultante. Y yo le digo a la persona, le digo, por favor, trata de no poner juicio, no querer tal vez adivinar lo siguiente que yo superior te va a decir, o de controlar el péndulo, que me ha pasado algunas veces cuando es presencial, la persona como que tiene una curiosidad de cómo se mueve el péndulo, ¿no? Entonces se queda mirando el péndulo y se concentra y le dice, di que no, di que no, di que no, y el péndulo me manda este gráfico. O sea, yo superior me manda el gráfico y me dice, la persona está tratando de hacer control consciente, hazlo consciente para la persona, hazlo saber, ¿no? Entonces sí, la terapia tiene bastantes particularidades con respecto a estas cosas, ¿no? A situaciones que la persona a veces no quiera ver, si está entrando en negación, te va a decir también, oye, superior, la persona está cayendo en un programa de, por ejemplo, creencias polares, ¿no? Cree que o todo es sí o todo es no. Y no, eso no es así, hay un gran matiz de situaciones. Entonces también le decimos a la persona, ¿no? Esto que te estoy diciendo no tiene que ser bueno o mal, o sí o no.
o blanco o negro, ¿no? Tienes que ver que hay una gama de posibilidades. La persona le hace sentido, dice, bueno, sí, tienes razón, lo estoy pensando de esa manera. Bien, según leí, la terapia, el origen de la terapia es desde los años 90, o sea que tienen más de 20 años de estar en auge y que se está renovando con la actualización de gráficos e información. En base a esto, ¿cuántas sesiones ocupa Javier en el ejemplo para decir está, no sé, limpio, sano, desbloqueado en todo su apogeo? ¿Cuántas sesiones ocupa una persona? Bien, esto en realidad no debería verse como que en un número. Ojo, vamos a ir un poquito haciendo esa aclaración. La terapia de respuesta, si yo traigo solo un tema para trabajar, por ejemplo, dinero, abordamos todo lo que se pueda con respecto al dinero en una sola sesión, ¿no? Entonces tú puedes trabajar terapias por tema y siempre va a ser una sola sesión, o puedes venir como que así abiertamente y quiero trabajar hasta estar completamente limpio y no sentir la necesidad de otra terapia hasta de aquí más adelante seguramente, ¿no? Entonces, ¿yo cómo trabajo? Al final de la primera sesión, cuando estamos haciendo el cierre de la sesión, digamos, haciendo preguntas de verificación, yo le pregunto a yo superior, ¿cuántas sesiones considera óptimo para Javier para que esté completamente limpio con respecto a los temas que ha traído? Y ahí me va a decir, ¿no? Ah, una, dos, tres, tal vez. Y yo pregunto también, ¿no? Por ejemplo, si me sale una incluida esta o una adicional a esta, porque podría ser que me diga solo una incluida esta, entonces con ese es suficiente. Y ahí vamos bien, una, dos o tres, ¿no? Siempre lo trabajo al final de la sesión, porque si yo preguntara al inicio, ni bien abrimos la sesión, ¿cuántas sesiones está Javier? Sí, sí. Me van a salir muchas más, ¿no? Porque no se ha abordado ningún tema todavía. Entonces siempre lo trabajo al final de la primera sesión, ¿sí? Y Sí, entonces no hay que tienen. ponerle mucho número, ¿no? Porque ahí va a depender mucho del yo superior de cada persona, del proceso de aprendizaje de la persona, ¿no? Eso va a ser diverso, sí. Otra pregunta que me surge, que quería hacerte, es ¿qué es el comité? Leí dentro de la información que hay un comité que te ayuda o ayuda a los terapeutas o a la persona que está recibiendo la sesión. ¿Qué es eso del comité? Como el comité espiritual. Sí, el comité espiritual son nuestras entidades espirituales que tenemos todas las personas y cuando trabajamos en terapia de respuesta, incluso hacemos una pregunta en la preparación de la persona, ¿cuántos miembros hay en su comité espiritual? Y le pedimos que reduzca al mínimo los miembros para que podamos trabajar de manera más eficaz. Lo ideal es trabajar con yo superior solamente, ¿no? A veces sale, por ejemplo, guías, guardianes, maestros, ángeles de luz, ¿no? Entonces salen diferentes entidades espirituales y agradecemos su presencia, pero pedimos por favor que durante la sesión solo nos permitan trabajar con yo superior, ¿no? Pero tenemos todas las personas un comité, no es que solamente tenemos uno, ¿no? Tenemos varias entidades espirituales dentro de nuestro comité. La terapia llega a niveles también en los que a veces me ha pasado que estamos haciendo la sesión y luego dice, me manda nuevamente a estas entidades, ¿no? Y me pide ya reemplazarlas o también limpiar a las mismas entidades del comité. Incluso el yo superior puede pedirte que sea reemplazado, ¿no? Y esto es un gran paso dentro de la terapia, ¿no? Cuando surge esto en una sesión para alguien, yo siempre hago hincapié en que se dé cuenta de cómo yo superior asiente de que el nivel de conciencia que ha obtenido a través de la sesión ya llega al punto en el que necesita un yo superior diferente para empezar a vivir situaciones distintas, ¿no? Y debe ser, decimos reemplazado, pero no es que te saquen a este y te pongan a otro, ¿no? Sino que en realidad se reemplaza como que la energía, todo lo que trae para trabajar, ¿no? Aspectos de yo superior son Como un reemplazados. ascenso O de a veces también vibración. tiene que ser. Exacto. Como el siguiente escalón del nivel de conciencia. Siempre les digo eso, ¿no? Esto que estás viviendo en este momento es algo súper importante para ti, porque significa que entonces estás sintiendo todo lo de la sesión y ya necesitas ir al siguiente, ¿no?
¿Cómo llega Sonali a terapia de respuesta espiritual? ¿Cómo fue tu experiencia, digamos, estando, me imagino, primero como consultante y luego aprendiendo? Sí, bien, mi camino, mi camino comienza de manera personal hace ya muchos años. Creo que siempre desde niña tuve como que la inclinación a esta fascinación por saber cómo funciona, ¿no? En sí la vida, el mundo, las almas, porque siempre tenía esa creencia. ¿Cuándo despierta ya el interés realmente de empezar a trabajar en mí? Cuando soy mamá. Entonces yo soy mamá hace ya casi 10 años. Y ahí yo digo como que despierta muchos de los programas que yo tenía, ¿no? Porque como mamá primeriza, amaba profundamente a mi hijo, pero al mismo tiempo sentía mucho rechazo por él. Sentía un bloqueo muy fuerte por el hecho de ser mamá y de pronto ese cambio radical en mi vida, ¿no? Lo sentí muy fuerte. Y ahí es donde menciona que yo empecé a hacer terapia con psicoanalista, ¿no? Que iba como que a otras, incluso así como grupos, ¿no? De mamás que también tenían la misma situación. Y siempre sentía que trabajaba, pero como que, ya, hay algo más, ¿no? O sea, esto no puede ser todo. Y así llegué antes que llegara a terapia de respuesta, llegué a la programación neurolingüística. O sea, hice coaching, programación neurolingüística, para trabajar para mí, nunca con la idea de trabajar para otros, la verdad. También me ayudó muchísimo, pero siempre sentía nuevamente que había algo más, que esto no podía ser todo, ¿no? Una amiga en la ciudad donde yo vivía en ese entonces me dice, he conocido a una terapeuta y es una terapia que no sé cómo explicártela, pero me ha ayudado muchísimo, me dijo. Y ella me la recomendó y yo fui, pagué mi sesión. La sesión no duró más de 30 minutos y yo fui como que así, fue muy, muy rápida, muy puntual, pero realmente el cambio que yo vi en mi vida fue muy, muy, muy bueno, ¿no? O sea, en la parte emocional al menos ya no tenía esos desbordes emocionales, tenía más conciencia cuando estaban sucediendo las cosas, ¿no? Entonces me dio la idea de que debía seguir por ese camino. Entonces yo volví a ir a otra sesión con esta maestra y la maestra nuevamente me hizo otra sesión, me trabajó otros temas que nadie en mi familia sabía, o sea, eso también me causó a mí mucha sorpresa. Por ejemplo, el tema de las pérdidas, ¿no? Yo antes de mi hijito yo había tenido pérdidas y esto era como mi secreto familiar, o sea, mi papá y yo solamente sabíamos, nadie más sabía. Y salieron como almas extras en mi sesión y yo pude sentir esa situación, trabajarlas también, ¿no? Entonces, no pasó mucho tiempo y esta misma amiga que me llevó me dijo, estoy muy interesada en formarme para ser terapeuta de respuesta y me gustaría que me acompañes en ese proceso, ¿no? Porque éramos muy amigos. Y yo le dije, bien, ¿no? O sea, avísame cómo te va y yo me apunto. Pero la verdad, no moví ni un dedo, Javi. Yo no moví ni un dedo. O sea, al final mi amiga me llamó para decirme, ya tengo la maestra, tengo dónde quedarnos, tengo las fechas, tengo todo. Solo tienes que entrar a este link, pagar tu pasaje y todo está dado. Y yo así lo hice. Fue así. Me fui al Ecuador a formarme con mi maestra. Adriana Alcázar es mi maestra, una excelente persona, la quiero muchísimo y es parte muy importante de mi camino en realidad. Y de ahí en adelante todo para mí ha sido cambios. Cada vez que yo necesito, porque también a veces siento la necesidad de trabajar terapia para mí también, siempre es aprender algo nuevo, siempre es como redescubrir algo, hacer consciente algo diferente, ¿no? Y gracias al llamado que sentí en algún momento de ya hacerlo para otras personas fue que me decidí, ¿no? O sea, dije, ya, ok, ya es tiempo de compartir, ¿no? Esto que siento que a mí me ha hecho tanto bien y que siento que podría llegar a otras personas y impactar su vida de manera tan positiva, ¿no? Y la gente fue llegando sola, la verdad. Yo hasta el momento actualmente tampoco sigo, digamos que un sistema de publicidad o algo, ¿no? Yo me publicito prácticamente nada en redes sociales, bueno, siempre es como por referencia, ¿no? Yo hice, le pasé a mi cuñado, a mi amigo, al tío, y así he ido conociendo a gente de casi todo el mundo, ¿no? Tengo consultantes que no hablan español, que hablan inglés, entonces ya hago las sesiones a veces en inglés.
gente que está en diferente horario incluso, ¿no? Que tengo que o quedarme hasta muy tarde o despertarme muy temprano para poder coordinar los horarios por la diferencia horaria, ¿no? 8 o 10 horas de diferencia. Entonces, terapia de respuesta me ha abierto a mí muchísimo las puertas para otras herramientas también, ¿no? Así ha sucedido. Maravilloso el camino. A veces iniciamos o muchas veces se inicia en un proceso de autosanación y no lo pensamos porque el camino está llevándolos a volverlos maestros y sanadores y ayudar en el proceso de sanación de otras personas. Así que increíble también lo que es la recomendación de tú a tú. Contabas de que no había publicidad, sino que ahora el testimonio de tus pacientes, de tus consultantes, te traen a otras personas. Y eso es lo más importante, no decir que lo leí y que tiene estos beneficios y que puedes lograr tales cosas, sino que me lo dijo mi primo, me lo dijo mi mamá, vi el cambio que tuvo mi esposo, mi esposa, mi hijo, y eso es la mejor de las publicidades en esto de las terapias alternativas. En tu experiencia, Sonali, yo siempre le digo a los invitados, contanos un caso que te haya marcado, que lo recuerdes, que diga, bueno, llegó mi consultante por X cosa, sucedió esto y quedé impactada por esta situación que sucedió después de la consulta. Si te recuerdas de alguno de los casos. Bien, me acuerdo de varios. Uno de los que de pronto también me ayudó como que a lanzarme con más seguridad y más fuerza, fue uno que tuve como ya hace unos 3 años, más o menos debe ser. La persona llegó, y esto fue como curioso, me dijo, la persona llegó y me dijo, no sé qué hago aquí, la verdad no tengo la idea. Simplemente estaba hablando con unos amigos y tuve una sensación física extraña. Entré a Facebook como lo hacemos todos, ¿no? Que estamos ahí como pasando el rato y vi una publicación que alguien te comentaba algo a ti con respecto a un tema y decidí contactarte. O sea, fue como, yo no te conozco, no sé quién eres, pero supe el llamado de que era contigo que tenía que ver algún tema. Entonces yo abrí la sesión de manera abierta porque la persona tampoco no tenía claro qué es lo que quería trabajar. Reconocía que, digamos, en su vida, en el tema del dinero le estaba yendo bien, en el trabajo también, en el amor, bueno, estaba soltera, ¿no? Entonces como que no sabía para qué era en realidad. Y durante el tiempo que estábamos haciendo la sesión, yo empecé a percibir físicamente alguna situación, ¿no? Me pasa a veces a mí, no siempre la comunicación es como que alguien te estuviera hablando, ¿no? A veces sí pasa que algunos terapeutas me han comentado que escuchan como una voz interna que les va guiando, por aquí va, esto más dile o esto, ¿no? Eso puede ser. A mí también me pasa a veces eso, pero ese día en específico la sensación física era muy fuerte. Yo empecé a sentir como que se me adormecía la cara, como una especie de hormigueo en el rostro. Y como ya me pasaba a veces en otras sesiones, dije, bueno, algún bloqueo habrá con respecto a este tema. Mientras vamos avanzando en la sesión, va a ir bajando, va a ir pasando. Y yo ya voy a saber que la sesión va acabando porque el cuerpo como que me lo va avisando, como un termómetro, digamos, ¿no? Pero la sensación no se pasaba, se hacía cada vez un poco más intensa en realidad. Y yo como que ya me estaba costando un poco el seguir trabajando con esa sensación tan fuerte. Y yo tuve que comentárselo a la persona. Entonces le dije, mira, no sé si tú tienes como alguna situación en el rostro o porque tengo esta situación, ¿no? Y me dijo, sí, yo también estoy sintiendo, pero como un escalofrío, ¿no? Y me dijo, pensé que era como parte de la sesión o algo así. Y empezamos a avanzar un poco en la sesión y yo le decía, bien, preguntemos qué es esto, ¿no? Porque hay algo aquí importante. Y cuando trabajábamos ese aspecto, me salía a mí que dentro de la terapia hay una parte que te dice almas extras, ¿no? Algunas veces pueden presentarse almas extras en la sesión, no se te van a presentar como, ¿no? Como, digamos que como visiones, simplemente como energía, y es porque cuando abres un espacio de sanación, algunas almas pueden aprovechar el espacio para trabajar también sus temas y ser limpiadas, ¿no? Pero en esta ocasión en específico era un alma en concreto
que cuando vamos a la investigación pregunto si realmente tiene relación con la persona o conmigo, y me dice no, tiene relación con el consultante. Y hay un gráfico que tenemos en la terapia que son personajes, ¿no? Que salen todos los personajes, mamá, papá, tío, esposo, esposa. Cuando pregunto ahí me dice tío. Entonces yo le digo a la consultante, por favor, dame los nombres de tus tíos, así, como te los vayas acordando. Y ya me fui diciendo los nombres hasta que dio con el nombre de una persona y sí, decía que ese era el tío. Yo pregunté sin decirle a la consultante si el tío estaba vivo o ya no estaba en la vida, ¿no? Porque puede que tenía alguna enfermedad o algo y estaba siendo limpiado a través de él. Pero el tío ya no estaba en la vida. Cuando le pregunto esto a la consultante, le digo, ¿es tu tío tal? Tu tío ya no está en la vida, ¿verdad? Y ella me dice, sí, efectivamente. Y mi tío falleció de una forma muy agresiva. Lo asaltaron, no sé qué pasó, y literalmente lo encontraron, pero le habían cortado la cabeza. Literalmente la sensación que nosotros teníamos en la sesión, que era simplemente del cuello hacia arriba. Trabajamos algunos aspectos para limpiar, se limpió, la sensación se pasó, la consultante empezó a sentir mucha emocionalidad porque de pronto se dio cuenta que el tío y ella tenían muchas cosas en común y que entendía, ¿no? Porque de pronto ella es la que había sentido la necesidad de venir a trabajar estos temas. Y me escribió unos días después para decirme que habían surgido otras cosas, ¿no? Como memorias nuevas, ¿no? Para ella, que de pronto no había visto en ese momento, pero que ahora sí se daba cuenta, que no había reconocido como bloqueos en su entonces, pero sí le estaban afectando y limitando en su vida, ¿no? Entonces era una persona que de pronto llegó sin saber qué es lo que tenía que trabajar, que conectó con una persona que era importante en su vida y que por fin pudo como que a sentir que sí, que necesitaba ayuda, ¿no? Porque venía con una fuerte negación, venía como que, no, todo en mi vida está bien, esto está bien, esto en mi vida está bien, todo está bien. Y no era así, ¿no? Realmente no era así. A mí me dio mucha seguridad de saber que esto que a veces uno percibe es real, ¿no? No te lo inventas, no viene de tu mente, o no es como que, no sé, tal vez yo estoy como, ya vi mucha ficción, no es así, realmente es así. Y, y sentir que en todo caso uno puede ser el canal para esa información que tiene que llegar en el momento correcto para la persona, ¿no? Me ayudó muchísimo en mis siguientes sesiones a poder abrirme más a estas sensaciones, otros sentidos, ¿no? Que todos tenemos, pero que a veces bloqueamos por temor, por simplemente miedo a veces, ¿no? Pues qué interesante y qué experiencia más enriquecedora, tanto para usted, así como para su consultante que llegó también siguiendo un impulso que te llamó, que dijo, no sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí estoy. Bien, esos son los casos que a uno lo marcan y lo motivan también a seguir adelante en la Sí, búsqueda de la evolución y del crecimiento interior. sí, algo que también me gustaría comentarte, porque de pronto recibo decirte esto, es que a veces, por ejemplo, con los niños pequeños, nosotros no le hacemos terapia a niños pequeños porque ellos están limpios todavía de programación, ¿no? Todo niño que en este momento de su vida esté mostrando situaciones difíciles, en realidad lo que está haciendo es un poco el espejo de sus padres, ¿no? Está transmitiendo a través de sus padres la situación. Programas propios todavía no está mostrando, ¿no? Hasta siquiera los ¿A 10, partir 12 de qué años. edad? A partir de los 12 años. ¿A partir de qué edad, perdón? Sí, en promedio, sí, a partir de los 12. Algunos pueden ser como que desde los 10, ¿no? Pero niños más chiquitos que de 10, 8, 7, 4, 3 años, en realidad hay que trabajar con los papás, no con el niño, ¿no? Eso es importante, hacer el hincapié en eso. Y bueno, me acuerdo de esto porque siento que es importante que lo comente, que llegó una persona, una mamá, a decirme que quería trabajar conmigo, que le habían recomendado mucho la terapia de respuesta, porque su niño venía teniendo alergias alimentarias. O sea, estaba recién saliendo de la leche materna y ya querían incorporarle alimentos y ningún alimento aceptaba. O sea, ya así fuera, era grave su situación, porque algunos niños como que ya son intolerantes al gluten, ¿no? Otros a la lactosa, pero este niño era todo. Todo aquello nuevo que querían darle, el niño hacía alergias, se ponía mal el estomaguito y estaba ya como que complicándoles en sus temas de salud.
Le expliqué esto a la mamá, ¿no? De que en realidad ella no debía trabajar al niño, sino ella, porque el niño era muy pequeño. Si ya fuera que a pesar de trabajar a ella, el niño no tuviera mejoría, podríamos preguntar dentro de la sesión a yo superior en qué porcentaje esto es realmente del niño, ¿no? Realmente es un programa de, o es familiar, ¿no? Transgeneracional, sistémico. La mamá sintió, dijo, bueno, yo voy a trabajar al servicio de mi hijo, ¿no? Y veamos qué sale. Hicimos la terapia para la mamá, hicimos dentro de la terapia la pregunta para el niño y en realidad salía que era transgeneracional, que era de la familia, familia materna. Y salieron bastantes vidas para limpiar para él. Y las vidas que salían eran con otros ancestros, ¿no? Que él ni siquiera conocía. La historia un poco, si digamos como que le hacemos el rompecabezas para entender la historia, era que en su vida sus ancestros se habían movido mucho, eran como muy errantes. Y muchos de ellos habían muerto a causa de temas de alimentos, ¿no? Intoxicaciones, agua, que no era, digamos, bebible, y morían como envenenados, intoxicados, por temas de salud, ¿no? En general, así. Se limpiaron todas esas energías en la familia y ahí terminó la sesión. En realidad, cuando trabajamos para niños, así venga la mamá para trabajar al servicio, nosotros pedimos siempre a ello superior que se, digamos, que se enfoque solamente en lo que va a ser útil para la sesión y no andemos como con el chisme espiritual, ¿no? Queriendo investigar más cosas de lo que no debemos. Entonces le pedimos a ello superior eso, ¿no? Que se enfoque solo en aquello que va a ser útil para el niño y que nos permita solamente ver esto que va a ser útil para él, no irnos a otras partes. Entonces trabajamos solamente el tema de salud, solamente el tema de esto que salieron de las vidas, de las energías, las emociones que tenía la familia, ¿no? Y ahí terminó la sesión. La mamá me mandó un mensaje, me acuerdo, fue para mí muy emotivo porque la mamá mandó un mensaje así súper emocionada y me decía, mi hijo ya está comiendo. Y hemos empezado a probar con otras cosas que en teoría antes le hacían mucho daño, ¿no? Que eran como algunas frutas, algunos lácteos, y los está consumiendo muy bien. Está ganando peso, ¿no? Entonces, la mamá se notaba muy emocionada por sentir que ella, a pesar de que sentía que había hecho algo muy chiquito, eso había impactado tanto en la vida de su hijito, ¿no? Al punto que la mamá llegó a visitarme, o sea, ella era de otra ciudad, hizo un viaje familiar con su esposo, con sus hijitos, para conocerme, porque no nos conocíamos, nosotros solamente nos vimos a través de la sesión, ¿no? Y Viri me presentó al hijito, y ella lo vi, ¿no? Actualmente somos muy amigas, la aprecio bastante. Pero todo este tema surgió así, simplemente de una sesión que la mamá hizo al servicio, ni siquiera llegamos a abrir sesión para el niño. Bueno, impresionante, y estos son otro de los testimonios que nos demuestran que todo trabajo espiritual energético que hagamos en beneficio de nosotros o de nuestros ancestros tiene su beneficio. Bueno, ¿dónde encontramos a Sonali? ¿Cómo nos comunicamos con ella? ¿Queremos hacer una sesión? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos un poco. Bien, sí tengo una página de Facebook que es, digamos, como netamente de las terapias, que es sonaliroman.camino de sanación. Es así me busco, como Camino de Sanación. En Instagram también está igual, o también a mi Facebook personal, ¿no? Que es Sonali Román Medina. Yo, a cualquiera de los canales, igual siempre voy a estar como que pendiente. Ahora, si desean un número de teléfono, que también suele ser una de las formas más fáciles de comunicación, mi código es el +51 y mi número es el 978-88-1427. Muy bien, vamos a dejarlo como información del podcast y en el video también vamos a ponerlo con el número correcto para que puedan encontrarte y hacer estas terapias maravillosas contigo. Bueno, agradecerte este espacio, Sonali. Para nosotros es un placer escucharte, que nos comentes de tus terapias y conocer un poco más de lo que haces y del servicio que ofreces en este camino de sanación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad que de corazón un agradecimiento profundo. Muchísimas gracias a ti, Javier, nuevamente por el espacio.
sé que esto va a llegar a las personas que tenga que llegar en el momento correcto. Y si soy parte de ese camino, pues yo siento realmente que parte de mi misión es hacer ese acompañamiento, ese sostener a veces a los otros en sus procesos, ¿no? Me gusta mucho, me llena profundamente el corazón hacer esto. Lo siento no como un trabajo, sino como parte de mi vida, de mi esencia. Entonces, yo encantada. Para todo aquel que lo necesite y que sienta el llamado, ahí estoy, presta el servicio. Muchas gracias. Llegará a quien tenga que escucharlo, de verdad que sí. Agradecido de corazón y nos vemos en un próximo programa. Hemos llegado al final de este programa. Si te gustó, comparte con tus amigos y hasta un próximo encuentro. Visítanos en www.reikiequilibriointegral.com. Entre mundos, tu lugar de encuentro.